¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros en la señal de Megacable este día. Bueno, pues como todos los martes le estamos llevando temas muy importantes, temas muy trascendentales que nos involucran a todos como sociedad. Hoy estamos en este día martes, en su programa Fondo, donde vamos a platicar con los integrantes de la COPIPEP, la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz. Hablaremos acerca del tema tan delicado que es el asunto del Instituto de Pensiones, las jubilaciones, todo el asunto que tiene que ver con ese sector tan importante y tan vulnerable en nuestra entidad veracruzana. Y para ello precisamente nos acompañan los integrantes de la dirigencia de la COPIPEP, la señora Adriana Chávez Tejeda. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. También el secretario general de la COPIPEP, Jerónimo Reyes Hernández. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, era un compromiso que teníamos con nuestro amigo que, bueno, la semana anterior estuvo con nosotros en el noticiero de Mega Noticias y precisamente por ese tema tan vasto y que llama mucho la atención de nuestro auditorio es que los invitamos para que a lo largo de esta hora estemos conversando acerca, le insisto, de ese tema tan delicado como es las pensiones, las jubilaciones, los pagos pendientes que tienen las autoridades estatales con este sector de la población. Y si le parece bien, iniciamos con un poquito de antecedentes. ¿Cómo inicia este movimiento? Porque, bueno, pues son varios meses atrás lo que vienen ya ustedes trabajando para que se respeten los derechos que tienen los trabajadores pensionados. Sí, mira, no son meses, son años en realidad. Son 5 años los que tiene trabajando la COPIPEP y a nivel estatal estamos integrados en un frente estatal en defensa del IPE. Entonces, estamos trabajando desde entonces por salvar nuestras pensiones, claro, pero también por salvar las pensiones para los que vienen detrás nuestro. Sí. ¿Por qué? Porque el Instituto de Pensiones, que ha sido tan benéfico para los trabajadores y para los jubilados durante muchísimos años, de pronto empieza a hacer agua, y no empieza a hacer agua porque esté quebrado, como dicen las autoridades, sino que nosotros nos hemos dedicado a investigar, a ver, etcétera, y hemos visto que lo que pasa es que el sistema de pensiones en Veracruz, el IPE, está saqueado. Saqueado con la complicidad del consejo directivo que gobierna el IPE, ¿sí? Y eso es algo terrible porque al trabajador le descuentan quincenalmente su cuota para el IPE durante 30, 35, 40 años. A lo largo de toda su vida laboral. A lo largo de toda su vida laboral, ¿sí? Le descuentan al IPE. Y resulta que cuando se jubila, le dicen, es que ya no hay dinero, se acabó. Y el IPE siempre ha tenido leyes que las han ido cambiando y que han ido aumentando la edad de jubilación, han ido aumentando un montón de cosas. Y para arreglar la situación. Y resulta que nunca se ha arreglado la situación, sino que la situación ha venido a menos, a menos, a menos. Los fondos de reserva del IPE, que eran de 5,000 millones hace 2 años, ahora resulta que hay 750 millones. Es un caso extraordinario. En Veracruz todo desaparece. No solo las personas, desaparecen los fondos del IPE, desaparece todo. ¿Dónde está ese dinero? Si tú tienes 5,000 millones en los bancos invertidos como debe de ser, bueno, deberían generar rendimientos. Deben generar rendimientos, ¿no? Y aquí resulta que no. Aquí es lo contrario. Aquí desaparecen. Aquí hay 750 millones que, según supimos hace poco, el Consejo Directivo ya pactó con el gobierno entregárselos en contra de los trabajadores y en contra de los jubilados. Es un tema muy, muy delicado que, bueno, pues los propios sindicatos evaden hablar al respecto porque, bueno, pues como se había dicho desde hace muchos años, el Instituto de Pensiones se convirtió en la caja chica del gobierno del Estado, donde lamentablemente este fondo que debió hacer o debería ser para atender las necesidades, las prestaciones, los derechos de los trabajadores pensionados, ¿sí? Bueno, pues lo están utilizando para salir adelante de sus compromisos, llámese pagar a los prestadores de servicio, llámese para los contratistas, para entregar becas, para cumplir con compromisos muy fuertes que están exigiéndole al gobierno del Estado que cumpla con este recurso. ¿Esto cómo se refleja con los pensionistas? Bueno, se refleja de una manera grave, porque
el gobierno del Estado no debería utilizar los recursos que se han destinado durante tantos años para la reserva técnica para otros fines, ¿no? Aquí el problema ha sido en estos últimos años que los recursos del IPE se han tomado precisamente para hacer otros pagos, o sea, para cubrir otros huecos, ¿no?, dentro de las finanzas del Estado de Veracruz. Y esto, desde luego, que impacta directamente en todos los pensionados, porque desafortunadamente ahora nos encontramos en estos últimos 2 años, por ejemplo, que nos dicen de una manera descarada, porque esta es la forma más decente de decirlo, nos dicen, es que estamos reuniendo los recursos este mes para pagarle las pensiones, cuando debería haber, como mencionaba en el programa anterior, miles de millones de pesos en las reservas técnicas, con lo cual se podría estar pagando sin ningún contratiempo las pensiones. Claro. Y sin estar usando recursos de otras partidas, de otras dependencias, de recursos que también le hacen falta a otros organismos públicos, como a los municipios, como a la Secretaría de Educación, como al sector salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego que este mal manejo de los recursos del Instituto de Pensiones del Estado impacta directamente en las ¿Ilegal, pensiones. se podría decir? Es totalmente ilegal. Han estado violando estas leyes que aquí tengo enfrente de pensiones, desde la ley número 5, la ley número 20, la 20 con adiciones y reformas, y la última, que fue la peor, que envió el gobernador Duarte, la ley 287. Hasta esa violan, o sea, violan todas las leyes. Y habría que agregar, no solo los trabajadores han aportado todo el tiempo su porcentaje, sino en esos años el patrón también aportó todo el tiempo. Por ejemplo, el año anterior todavía, cuando era secretario de Finanzas Mauricio Audirac, nos decía, bueno, ya con el incremento que hubo, porque la nueva ley incrementó la aportación del 11% del trabajador a 11.5%, y del 13.53% el patrón, ahora 14, 15%, ahorita está en el 17%. Muy bien. Y ahorita el trabajador aporta el 12%. El 12% más el 17%, hay un 29% mensual que ingresa al gobierno del Estado. Hace un año, cuando era menor el porcentaje, se recaudaban 344 millones mensuales para poder pagar una nómina que era de 380 millones mensuales. ¿Cuánto ponía el gobierno del Estado? Decían ellos, es que tengo que poner un subsidio, decían, de 40 y tantos millones de pesos al mes. No, es que no tienes que poner, estás devolviendo lo que te robaste. Simplemente estás pagando en abonos los miles de millones de pesos que te llevaste. Que se salieron de la reserva. Entonces el asunto es una mala administración, un pésimo, nefasto consejo directivo del IPE, y lógicamente un impacto terrible en las pensiones que recibimos mes a mes. Ahora, ¿cómo demostrar que este recurso ha salido de la reserva técnica y se ha utilizado para otros fines? Demostrarlo es difícil. Mira, nosotros cuando supimos en el mes de enero que se había reunido el consejo directivo del IPE para entregar 750 millones de pesos al gobernador a cambio de 2 estadios y un acuario, el día anterior habíamos estado con el director del IPE, con el contador Octavio Gil, en el IPE, hablando, y le preguntamos qué era de la reserva técnica. No sabíamos aquello que había pasado, ¿sí? Entonces, él se hizo bolas y dijo que no tenía en el momento los datos acerca de la reserva y la cantidad que era, ¿sí? Al otro día nos enteramos de que ya habían aceptado entregar 750 millones de pesos. Entonces le enviamos 2 oficios al contador Gil, uno pidiéndole audiencia para que nos explicara, y el otro pidiéndole el acta del consejo directivo en el que tomaron ese acuerdo, porque es un acuerdo fuera de la ley.
eso tiene ya 20 días, ¿verdad, Jerónimo? Sí. Y no nos ha contestado. No se ha dignado contestarnos a ninguno de los dos oficios. Es difícil comprobarlo, pero no hay que ser mago, no hay que ser adivino para ver que las reservas técnicas del IPE las saquearon ellos, ¿sí? Es que el Consejo Directivo del IPE es es un organismo muy extraño. Está formado por 13 personas, ¿sí? 7 representantes del gobierno del Estado. El gobernador manda a sus 7 representantes y 6 representantes de los trabajadores, entre comillas, porque son los líderes sindicales de los principales sindicatos que no hicieron ningún acto para preguntarle a sus trabajadores si querían que ellos fueran sus representantes, ¿verdad? Entonces son 7 del gobierno y 6 de los trabajadores, que son los líderes sindicales, ¿sí? Los jubilados no tenemos representación en el Instituto de Pensiones del Estado, ¿sí? Digamos que su representante sería el sindicato al cual pertenecieron cuando... No. Los sindicatos ya no representan a los trabajadores. Y ellos mismos a los pensionados, perdón, ya no los representan. Nosotros por eso estamos haciendo nuestra lucha, para tener una voz organizándonos, ahí, etcétera. ¿No? Y entonces, viendo esto, viendo la falta de transparencia absoluta, la opacidad total, la no rendición de cuentas que ha habido durante todos estos años de ese Consejo Directivo hacia la sociedad y hacia los derechohabientes del IPE, nosotros preparamos una iniciativa de reforma a la Ley 287, a la Ley Duarte, que entró en vigor en julio de 2014. Y en esa, una de las partes más importantes de esa iniciativa tiene que ver con la recomposición organizativa del IPE, ¿sí? Desde el nombramiento del director del IPE. ¿Quién lo nombra? El gobernador en turno, ¿no? ¿Sí? Y lo nombra porque es su amigo, no porque sea la persona idónea, la que sabe sobre seguridad social, la que tiene un currículo que lo apoya y todo esto. Que lo avala, sino que es su amigo. Y se convierte en su empleado, que va a hacer lo que él diga. Entonces, nosotros proponemos puntualmente en nuestra reforma, en nuestra propuesta de reforma, cambiar todo eso, ¿sí? Y, por supuesto, que proponemos que los 6 líderes sindicales que están allí están desde hace 40 años, ¿verdad? 40, 35, 30 años tienen allí sentados, que se vayan, ¿sí? Que haya un recambio, y proponemos una manera ciudadana, proponemos ciudadanizar la elección del instituto para democratizarla, ¿sí? Y con base en personas calificadas, en personas que tengan idea de lo que van a enfrentar y no con base en amiguismos. Entonces, nuestra iniciativa está desde el 3 de junio de 2014 en la legislatura local, pero está congelada, está en la congeladora porque pues, los 35 diputados del PRI que votaron a favor de la ley de Duarte no la quieren sacar de allí, ¿sí? Y sería, según nuestro punto de vista, lo único que podría salvar al Instituto de Pensiones. Mientras siga el mismo consejo directivo, mientras sigan las mismas prácticas y la misma opacidad, por más que le metan dinero al instituto, se va a ir al mismo. Va hacia la quiebra, ¿no? Lo cierto es que sí hace falta una reestructura total del Instituto de Pensiones, porque si bien, en algo que sí coincido un poco con la visión que tiene la autoridad estatal, es que es necesario hacer algo porque, en cualquier momento va a colapsar. Hay una cantidad muy fuerte de pensiones, muy altas también, a las cuales pues se benefició a mucha gente que laboró en la administración estatal, que se retiraron con pensiones elevadísimas, y eso también está dañando muy, muy fuerte a las finanzas del instituto. Si les parece bien, vamos a hacer un corte, se nos va el tiempo rapidísimo, pero después del corte precisamente vamos a abordar esto que tiene que ver también con las finanzas del Instituto de Pensiones, las jubilaciones tan elevadas que se otorgaron a algunos personajes de la vida política de nuestro estado. Regresamos en un momento.
Vamos a impulsar la Ley 3 de 3. Esta es una iniciativa ciudadana. ¿No sabes a dónde acudir a firmar? Es muy fácil. Accede al sitio www.ley3de3.mx. Desplázate hasta el mapa que indica los 203 puntos de entrega en el país. Haz un acercamiento a tu entidad donde te aparecerán varios puntos. Selecciona el que esté más cercano a tu ubicación y dale clic. Se desplegará el domicilio. Acude con tu credencial de elector, llena el formato y listo. Habrás participado en esta importante tarea ciudadana. Si te vas a la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tú de visita o te vas más lejecitos, nunca olvides tu recibo liquidar. Y cuando vuelvas tus servicios, ahí estarán. Ferretería y Trapalería Márquez Escobar es el lugar ideal para encontrar los mejores materiales al mejor precio. Si está pensando en construir o remodelar, venga con nosotros. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Hay una cerca de ti. Atención, servicio y precio nos respaldan. Ferretería Márquez Escobar, donde vale la pena comprar. Continuamos, está muy interesante este tema, como escucha usted, hay muchas situaciones de las que ni nos enteramos que ocurren y por lo cual, bueno, pues el propio Instituto de Pensiones se dice que está en bancarrota, se dice que no tiene recursos, hay meses en los cuales no ha pagado a quienes están esperando su pensión, pero ¿sabe por qué también? Porque hay mucha gente dentro de la administración pública que se retiró con pensiones elevadísimas, con sueldos realmente que todos quisiéramos tener. Finalmente, bueno, pues eso es lo que permite la ley, pero ello está haciendo mucho daño a las finanzas del instituto y sobre todo a quienes también requieren de sus recursos mes con mes, quincena con quincena y a veces no les llega. ¿Qué pasó en ese tema? Platíquenos. Bueno, ahí son muchos factores. Indudablemente sí hay una responsabilidad y hay responsables. El consejo directivo se reúne durante cada 3 meses, por lo menos, de acuerdo a sus propios reglamentos, aunque ahora se reúnen de manera extraordinaria para saquear la reserva técnica, como el mes pasado, pero se reúnen y reciben los 500, por ejemplo, ahora con la reforma educativa que se han jubilado, y ellos son responsables de revisar cada uno y dar el visto bueno si se autoriza o no el acuerdo del IPE, el monto de la pensión de cada compañero que se jubila. Ellos son los responsables de supervisar y aprobar la pensión que se otorga. No hay nadie más. Pero claro, también hay otros delincuentes coludidos. Desafortunadamente esos delincuentes son los mismos del consejo directivo. Es la asesora del CETSE, Acela Servín, es Manuel Arellano, el líder de la sección 56, es Ricardo Dícer Lindo del SUTSEN, es Enrique Canseco del SDT. Los sindicatos magisteriales son los que más se involucran, en dar pensiones por fuera de la ley. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos como líderes sindicales, en su escritorio como secretarios generales o asesores eternos de los sindicatos como el CETSE, hacen las tarjetas de jubilación y entonces a sus familiares, amigos, líderes sindicales, etcétera, novias, esposas, etcétera, les autorizan indebidamente pensiones que no justifican. Y eso lo tramitan ante el secretario de Educación, es donde más ocurre. Yo hago la separación con el caso de la Universidad Veracruzana. Pero finalmente ocurre en todas las dependencias, ¿no? Sí, pero es distinto el procedimiento. Ahí, en el caso de la Secretaría de Educación, el sindicato es el que va y le pide, para efecto de jubilación, quiero que a mi amigo, amiga, le otorgues un tiempo completo titularse.
para efectos de jubilación, así con ese descaro, firman las tarjetas. Firman los secretarios de educación, que también han sido corruptos, también han sido cómplices, autorizan, van ya con su documentación supuestamente en regla, ahora van al IPE y ahora se sientan en el consejo directivo y ellos lo autorizan. Yo lo he dicho ahí mismo en la sala de juntas del IPE, son juez y parte y por lo tanto son responsables del saqueo, porque hay quienes sí se ganan legítimamente una pensión alta. Los maestros de la universidad, por ejemplo. Catedráticos con mucha de tiempo experiencia que completo. aportaron Claro. muchísimo a la y universidad. Si tienen 35, 38, 40 años en la docencia de tiempo completo, claro que tienen unas pensiones mejores. Los maestros de bachillerato homologados, los maestros de las escuelas normales homologados. Pero tampoco hay que dejarse engañar por lo que a veces la prensa publica. Las pensiones en Veracruz son bajas. El 70%. El grueso de las pensiones. El 70% son pensiones muy bajas. 5,000, 8,000, 6,000, 8,000, 10,000. Y solo un 30% y menos pudiera ser una pensión de más de 30,000. Y luego hay pensiones que es realmente totalmente fuera de la ley, que sí rebasan los 100,000 pesos, ¿no? Pero esas pensiones han sido otorgadas de manera ilegal. Hablamos de exfuncionarios, hablamos de claro, de gobierno del Estado, magistrados, del Poder Judicial. Los magistrados han querido, pero no han podido. Por eso hicieron su propio sistema de pensiones. Ellos por eso prefieren morir ahí en el puesto que jubilarse con sus 12,000 pesos. No, porque están acostumbrados a ganar 120,000 más otros 150,000 al mes, 200,000, y pues no se van a jubilar como otro compañero con 12,000 pesos. Como cualquier trabajador. Como cualquier trabajador, que es lo que les corresponde, porque lo que ellos ganan es por compensación, no es por su puesto. Sí, a mí me han tocado escuchar quejas muy fuertes, denuncias en las cuales, bueno, pues nos exponen que se ha dado casos en algunas dependencias en el cual un trabajador percibía 6,000, 8,000 pesos, 12,000 pesos, quizás hasta 20,000 pesos, pero un mes antes de llegar a la jubilación se acercan con su director de recursos humanos, con el encargado de las finanzas de la dependencia y le ofrecen o le piden que pues le suba de categoría con un salario del doble, del triple o hasta mucho más alto. Y esto lo que había hecho es que beneficiara al momento de recibir su jubilación. Se retiran con 30, con 40, con 50, hasta con 70,000 pesos cuando percibían 15, Ahora, 20. Me falta agregar algo importante. Sí. Los otros 7 miembros del Consejo Directivo que firman, que son funcionarios nombrados por el gobierno, por el gobernador, ¿quiénes cree que es? El secretario de Educación, el secretario de Salud, el secretario de Finanzas, el contralor. O sea, es verdaderamente una corrupción por los dos lados, por el lado de los funcionarios del gobierno del Estado y por el lado de los que supuestamente representan a los trabajadores. La verdad es que no representan a nadie. Ellos traicionaron a los compañeros trabajadores, a los 98,000 trabajadores, en julio del 2014, cuando ellos dieron su visto bueno para esta ley del IPE, porque además, con esta ley, ellos ya les reducen la pensión considerablemente a esos 98,000 trabajadores, que ahora, hasta esta fecha, no se han dado cuenta. Y siguen creyendo en ellos, siguen apoyándolos, siguen dando fe de sus discursos, pero lo que no han visto, lo que no se han puesto a revisar es la ley que ellos precisamente estuvieron de acuerdo y que aprobaron los diputados, lógicamente los diputados por órdenes del gobernador del estado, pero que les perjudica muchísimo en su jubilación. Desde luego. Y esto se tiene que acabar. Finalmente, como mencionábamos, surge una reestructuración total del Instituto de Pensiones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque va a ocurrir nuevamente lo que se presentó en diciembre, hace unos meses atrás. Lamentablemente, ya no había recursos ni para pagar las pensiones a quienes tanto lo necesitan. Mucha gente que está esperando que llegue su fin de mes
para pagar su renta, para comprar sus medicamentos, para recibir atención médica, finalmente llegan al cajero o donde tienen que retirar su dinero y no está. Se desesperan, salen a la calle y encima de eso los mandan a desalojar, los golpean, los reprimen. Qué tristeza, de verdad, aquí nos llenó mucho de indignación cuando vimos esas imágenes, cuando vimos la forma como los trataron, cuando debiera ser al revés, cuando debiéramos de tener a esta gente pues descansando en sus casas y gozando de sus pensiones, de sus jubilaciones. Esto es una situación realmente extraordinaria que yo no recuerdo antecedentes en otra administración, pero que lamentablemente esto está ocurriendo en nuestro estado. Sí, fue terrible lo de diciembre en realidad, porque además para todos nosotros y para los trabajadores fue una traición del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, porque estábamos en pláticas con él, llevábamos 3 días bloqueando la calle, exigiendo que se pagara, entre otras cosas, pensiones del mes de noviembre. Había 500 y pico de compañeros en todo el estado que no habían cobrado noviembre el 22 de diciembre. ¿Sí? Entonces estábamos exigiendo que se pagaran las pensiones que debían de noviembre, las pensiones de diciembre que por ley tenían que ser el 18 de diciembre pagadas. El aguinaldo también tenía que ser el 18. Y estuvimos el 21, el 22, el 21 en la calle, nadie salió a ver de Palacio, a preguntar qué pasaba, nada. No estaban aquí. El 22, eso andaban dice. de vacaciones, ¿no? El 22 regresamos y nos mandan a llamar a una comisión. Entonces hablamos con el secretario de Gobierno y el secretario de Gobierno firma un compromiso diciendo que ese día 22 quedaban liquidadas las pensiones caídas, digamos, y se pagaban las pensiones de diciembre y el aguinaldo. Firmado por él, lo publicamos en la prensa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Llegamos el 23 y resulta que no es cierto, que los compañeros siguen diciendo, no han pagado. Siguen sin pagar y los compañeros que cobran por cheque les dan, eso es terrible. El gobierno del estado da cheques sin fondo. No es una vez ni dos. Muchísimas veces el año pasado, los compañeros llegaron con su cheque a cobrar y les dijeron en el banco, lo sentimos, no tiene fondos. No les podemos pagar porque no hay fondos. Si tú o yo vamos con un cheque sin fondos al banco, es un delito federal, ¿sí? El gobierno del estado da cheques sin fondo como sin importar lo que suceda y además causándole a aquel al que se lo da un daño no solamente material, por lo que tú decías que es muy importante, que no puede comprar sus medicinas, que etcétera, es gente grande que está enferma, etcétera, sino por la frustración tremenda también que le da a la pobre persona de llegar con el cheque y que le digan que no, o ir con su tarjeta y meterla y no hay fondos, ¿sí? Ponen a la gente, ponen a la mayoría de los jubilados en una situación en que les sube la presión, en que les sube el azúcar, en que no pueden dormir, en que se ponen nerviosísimos. Les da un infarto, imagínense. No, a un compañero el 23 de diciembre, después de los hechos del desalojo, lo tuvieron que internar en el seguro con un infarto. Lo mandaron a Veracruz y le pusieron una válvula en el corazón, pero él estuvo el 21, el 22 y el 23 cuando el desalojo violento. Y decía yo que es una traición porque mientras estamos los representantes arriba hablando, tratando de hablar con el secretario de Gobierno, esperándolo, está allí toda la gente del IPE, está allí el de Finanzas, está allí toda la plana mayor, llega el secretario de Gobierno, 3 minutos, lo juro, nos da la mano y nos dice, buenos días, ¿cómo están? Y le digo, molestos, y dice, ¿por qué, maestra? Le digo, porque no cumplió su palabra. Toma su teléfono celular y se sale, y empiezan los compañeros a mandarnos mensajes, bájense, la policía viene contra nosotros. No lo podíamos creer. Decíamos, no puede ser, estamos aquí arriba esperando al secretario de Gobierno. Sí, que ya está la policía aquí, que bajen. Hasta que me mandan fotos y dijimos, con permiso, aquí, así no puede haber diálogo con la policía encima de los compañeros. Y nos bajamos.
Entonces, es una traición terrible del secretario de gobierno y del gobernador, obviamente, que lo sabía, en contra de la gente más vulnerable. Desde luego. Y vamos a reclamar porque se violó nuestro derecho a recibir la pensión puntualmente. Y violan otro derecho, que es el derecho a manifestarnos. A la libertad de expresión. A la libertad de expresión. O sea, es una violación de un derecho tras otra. En el estado de Veracruz eso sucede. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla, bueno, dieron la vuelta al mundo, se indignó muchísima gente, muchísimos sectores, que se manifestaron posteriormente rechazando esta agresión, esta gente también encapuchada. Yo no entiendo por qué, si se supone que la propia autoridad ha asegurado que ya no existen policías encapuchados, y ahí estaban, ahí están las imágenes. ¿Cómo decir que no existen si ahí están las imágenes? Pero bueno, dejemos, creo que eso es lo menos grave. Lo más grave es el maltrato que se le dio a quienes estaban reclamando su derecho. Finalmente es su dinero, es un derecho humano fundamental, tanto como la educación, como la salud, como el empleo. Y es un derecho que es obligación del Estado. Desde luego. Y a raíz de esto es que decidieron presentar denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Quejas documentadas. Una gran cantidad de quejas las que hicieron llegar ante la Comisión de Derechos Humanos. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la represión, y luego la Comisión Nacional por la gravedad del asunto atrajo todas las quejas. Y vinieron los visitadores de la CNDH a entrevistarnos a todos y a ver si era cierto lo que habíamos dicho allí. Claro que ratificamos todo, ¿sí? Pero nosotros tuvimos la oportunidad de estar en México en un foro de jubilados en el que un punto importantísimo era Veracruz, los jubilados de Veracruz y la represión a los jubilados de Veracruz. Y esas imágenes que vimos ahorita las tiene todo mundo, ¿sí? Y las pasaron en todo el tiempo, y todo el tiempo condenando la represión. Y cómo no, es que es inconcebible. Yo no sé, vaya, la autoridad que haya sido, yo no sé si fue el gobernador, si fue el secretario de gobierno, si fue el secretario de seguridad pública, no sé quién de ellos habrá sido, alguna otra persona más, quizá un mando medio de la policía, pero bueno, finalmente a lo que voy es que finalmente todos vamos a llegar a esta edad en la cual también vamos a tener que estar reclamando estos mismos derechos, y en ese papel debieran de estar poniéndose quienes toman estas decisiones. Es un tema, le digo, muy candente, muy polémico, y gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Hay todavía mucho más de qué hablar en este tema tan delicado como son las pensiones. Vamos a un corte, regresamos de inmediato. Ferretería y Tlapalería Márquez Escobar es el lugar ideal para encontrar los mejores materiales al mejor precio. Si está pensando en construir o remodelar, venga con nosotros. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Hay una cerca de ti. Atención, servicio y precio nos respaldan. Ferretería Márquez Escobar, donde vale la pena comprar. Vamos a impulsar la Ley 3 de 3. Esta es una iniciativa ciudadana. ¿No sabes a dónde acudir a firmar? Es muy fácil. Accede al sitio www.ley3de3.mx. Desplázate hasta el mapa que indica los 203 puntos de entrega en el país. Haz un acercamiento a tu entidad donde te aparecerán varios puntos. Selecciona el que esté más cercano a tu ubicación y dale clic. Se desplegará el domicilio. Acude con tu credencial de elector, llena el formato y listo. Habrás participado en esta importante tarea ciudadana. Si se patea, se batea o se encesta. Si se anota y si se gana, seguro lo verás aquí con la mejor cobertura. Recuerda, los mejores eventos deportivos están en Megacable. Si te vas a la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tú de visita o te vas más lejecitos, nunca olvides tu recibo liquidar. Y cuando vuelvas tus servicios, ahí estarán.
Gracias por continuar con nosotros en su programa a fondo. Estamos abordando este importante tema de las pensiones, las jubilaciones, las deudas que tiene la administración estatal con este sector de la población. Y como ya escuchó usted hace unos minutos, es un tema que sigue dando vueltas y sigue sin caernos de veras a la mente qué es lo que ocurrió, quién tomó esta decisión y por qué. Finalmente ya pasó, ojalá ya no vuelva a pasar, pero lo que puede ocurrir nuevamente es que no haya recursos para pagar otra vez las pensiones y las jubilaciones. Hasta este momento ya les han estado cumpliendo puntualmente. Es el primer mes y lo decimos muy seguros de que en este periodo de elecciones, de aquí a junio, nos van a pagar puntualmente. Por algo también tomaron la reserva técnica. O sea, si no tenían dinero de otro lado, indebidamente hicieron uso de la reserva. Sí. Pero eso no va a resolver el problema, porque una vez que pasen las elecciones, va a continuar este problema. Y que se acaben ese recurso. Y además va a haber menos recursos en el instituto. De hecho, ha habido menos recursos, por ejemplo, en el monto de los préstamos, ¿no? Cuando otros años había más de 1.500 millones para préstamos del IPE, que es una necesidad que tiene todos los trabajadores y los pensionados. Una prestación, ¿no? Una prestación a la que se tiene derecho por ley, además. Ya en el 2014 quedaban nada más 500 millones de esos 1.500. Ya habían utilizado 1.000 millones en un semestre. Ahorita no sabemos cuántos millones estén utilizando para préstamos. Acaban de abrir la cartera de préstamos nuevamente. Pero son muy malas decisiones. Tenemos que cambiar de fondo al Instituto de Pensiones del Estado. Tenemos que tener nuevo gobierno del Estado. Tenemos que tener una conformación de una Cámara de Diputados distinta, que represente verdaderamente los intereses de los ciudadanos. Plural, ¿no? Y deje, más plural, y que deje de levantar el dedo, de oprimir el botón solo a lo que el gobernador les indique, sin importar cuánto lesiona los derechos de los trabajadores y los derechos humanos de los pensionados. O sea, no es posible que esto siga existiendo a lo largo de la historia de Veracruz. Tenemos que cambiar esto y tenemos que cambiar la estructura del Instituto de Pensiones del Estado. Tenemos que cambiar esa ley 287. Esa ley fue hecha de una manera arbitraria, inconstitucional, porque ya la Corte les corrigió la plana, aunque les duele cuando les decimos así, de 3 artículos y un transitorio, porque la Corte falló que son inconstitucionales. Pero faltan otros 32 artículos y otros 4 o 5 transitorios que son inconstitucionales porque violan derechos adquiridos de los trabajadores y de los pensionistas. Tenemos que cambiar esa ley y para eso estamos trabajando todo el tiempo. Tenemos que conversar con todos los que aspiran a ser gobernadores de Veracruz, con todos los que aspiran a ser diputados. Tienen que conocerla y tienen que conocer las razones, argumentos legales y de derechos, insisto, de derechos humanos y laborales inclusive, porque muchas cosas están en los contratos colectivos de los sindicatos, por lo menos el del apartado A, que es el del FESAPAO. Los demás son del apartado B y por eso también, lógicamente, hacen muchas cosas indebidas. Claro. Pero sí tenemos que trabajar mucho en esta iniciativa de reforma de la Ley 287, que trabajamos muchos meses. Tuvimos asesoría jurídica, asesores de los partidos de oposición en Veracruz, de los asesores legislativos y financieros también de estos diputados, para que la propuesta no sea una idea nada más de nosotros los pensionados, es una propuesta válida jurídicamente para que lo analicen los legisladores y hagan las modificaciones que tienen que hacer a la ley, pero estamos convencidos que en este periodo no lo van a hacer. Ya no. Ellos ya recibieron el 3 de junio del 2015 nuestra iniciativa, a la presidenta de la mesa directiva, diputada Octavia Ortega Arteaga,
ya se mandó a una comisión y ahí está en la congeladora. ¿Por qué? Pues porque no les conviene que esta iniciativa, que pretende reestructurar de fondo el Instituto de Pensiones del Estado, avance. Claro, eso no les conviene a ellos. No les conviene a los líderes sindicales, porque también esto les está demostrando, bueno, ya con el artículo 19 que se echó abajo por la Corte, que obligaba a los pensionados a aportar el 12% de su pensión. Y eso los líderes sindicales no se lo dijeron a sus trabajadores, no les dijeron, fíjate que no te he dicho, pero ahora que te jubiles vas a tener que pagar el 12% de tu pensión. Eso ya la Corte lo echó abajo. Entonces, este tipo de iniciativas lo que también va a echar abajo es ese sindicalismo en Veracruz del magisterio que ha sido tan nefasto, que también hay que cambiarlo. No hay que cambiar los líderes, nada más, hay que cambiar los sindicatos. Hay que crear nuevos sindicatos que luchen por los trabajadores. Desde luego, pero tienen que trabajar muy intensamente desde ahora con quienes aspiran precisamente a ocupar los cargos del Congreso local, porque es ahí donde finalmente se toman estas decisiones y donde están, como bien lo comenta nuestro amigo Jerónimo, pues congeladas las iniciativas. Esto, bueno, pues no sé si ustedes ya se acercaron con quienes también aspiran al gobierno del Estado, porque finalmente parece que en este momento están más interesados en meter a la cárcel, o al menos eso es lo que dice en su argumento, meter a la cárcel a las autoridades que presentaron proyecto de trabajo, finalmente demostrarnos que van a lograr superar la crisis que tiene el Estado de Veracruz. En este momento, ¿en qué está trabajando la COPIPEB? La COPIPEB tiene una agenda legislativa que se inicia con la reforma a la ley 287, ¿sí? Y además poniendo antes que nada un argumento que es a nivel universal. La pensión es un derecho humano, considerado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en todos los tratados y convenios internacionales firmados por México desde los años 70, ¿sí? Entonces, ese derecho ya vino el otro día, coincidió cuando fuimos a dejar las quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la impuntualidad en el pago, coincidió en que estuvo aquí el doctor Sergio Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un hombre que sabe muchísimo de derechos humanos, ¿sí? Y le preguntó a la reportera acerca de nuestra lucha y dijo, pues no hay vuelta de hoja, un derecho es un derecho y tiene que respetar, ¿sí? Ahora tenemos las quejas allí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son 600 y algo de quejas de todo el Estado, 680 y tantas, ¿sí? Tenemos los concentrados sellados de recibido por la Comisión y vamos a ir a la Ciudad de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 5 de abril, a llevar esos concentrados y a pedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le dé seguimiento a nuestra petición, a nuestra queja. La comisión, ya habíamos comentado, ya tiene el antecedente de lo que pasó en diciembre, el 23 de diciembre, de la represión en contra nuestra. Y ahora le vamos a llevar la queja por impuntualidad. Porque no solo es un derecho humano que el gobierno, que el Estado mexicano tiene que garantizar, sino que es un derecho humano que aquí el gobierno dice, es que, mira, no llega, para explicarlo de esta manera, llega a fin de mes, no pagan. Entonces va la gente al banco y el gerente dice, no me han depositado, el IPE no me ha depositado. O no lo han liberado. Vamos al IPE y buscamos hablar con la gente del IPE y nos dicen, es Finanzas no ha depositado al IPE, ¿sí? Y mientras él no me deposite, una vez Armando Adriano Fabri hasta me colgó el teléfono groseramente, me dijo, maestra, ¿yo qué quiere que haga? Yo no tengo dinero, pum, me colgó. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Quién es el que paga? El patrón per se es el Estado, claro. ¿Sí? No quieran ahora echárselo
a los patrones particulares de cada trabajador, ¿sí? Ahora que pague la universidad a sus jubilados, que pague la SEBA a sus jubilados. No, señor, es una obligación del Estado. Y así lo dice la Constitución y lo dicen todos los tratados internacionales. Claro. Y de esa manera vamos nosotros a seguir luchando por esto, por hacer cambiar la ley, porque es una ley inconstitucional que va en contra de nuestros derechos. Y si se puede salvar al IPE, salvarlo, pero hay que tener cuidado con esto. El IPE es un intermediario. El IPE es un intermediario entre el Estado y los jubilados. Claro. Puede desaparecer el IPE y tiene que pagar el Estado de todos modos. Tendrá que pagar finanzas. Puede desaparecer. A lo mejor el IPE cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho dinero, toda la administración y los sueldos y demás, y el IPE está haciendo todo eso una piedra. Bueno, a lo mejor desaparece el IPE, pero el hecho de que desapareciera el IPE, que no debería ser, no significaría que nos quedaríamos sin pensión. No, desde luego tendría que surgir otro intermediario. Exactamente, ¿no? Otra figura en la cual, bueno, pues se respaldara la autoridad para resolver esto. Se nos va el tiempo rapidísimo y vamos a tener que hacer otro corte. Sí. Perdón por la interrupción, pero bueno, regresando vamos a abordar también más temas que están en el aire sobre este muy, muy importante tema de las pensiones en nuestro estado de Veracruz. Y ya volvemos. Si te vas a la playa a nadar, si te vas a la montaña a pasear, si te vas tú de visita o te vas más lejecitos, nunca olvides tu recibo liquidar. Y cuando vuelvas tus servicios, ahí estarán. Ferretería y Tlapalería Márquez Escobar es el lugar ideal para encontrar los mejores materiales al mejor precio. Si está pensando en construir o remodelar, venga con nosotros. Visítenos en nuestras diferentes sucursales. Hay una cerca de ti. Atención, servicio y precio nos respaldan. Ferretería Márquez Escobar, donde vale la pena comprar. Vamos a impulsar la Ley 3 de 3. Esta es una iniciativa ciudadana. ¿No sabes a dónde acudir a firmar? Es muy fácil. Accede al sitio www.ley3de3.mx. Desplázate hasta el mapa que indica los 203 puntos de entrega en el país. Haz un acercamiento a tu entidad donde te aparecerán varios puntos. Selecciona el que esté más cercano a tu ubicación y dale clic. Se desplegará el domicilio. Acude con tu credencial de elector, llena el formato y listo. Habrás participado en esta importante tarea ciudadana. Continuamos y prácticamente ya al cierre de nuestro programa a fondo. Gracias por desvelarse con nosotros, pero está muy, muy interesante este tema y precisamente algo que es muy importante son estas reformas que se hicieron a la ley de pensiones. Platíquenos esto que suena muy mañoso, ¿no? Sí, no es que sea el artículo el único que mañosamente modificaron en la ley 287, pero sí es el que ha causado más revuelo estos últimos meses. El famoso artículo 98. Revisando todas las leyes anteriores, la 5, la 20 con adiciones y reformas, el responsable del pago de las pensiones en caso de que ocurriera un déficit en el IPE es el gobierno del Estado y los organismos públicos incorporados. En la 287 lo que hace el gobierno del Estado es eliminarse. Ya no es el gobierno del Estado, sino le dice ahora, serán los patrones los que paguen.
y solo será responsable solidario. Por eso nosotros en nuestra iniciativa de reforma a esta ley, lo que hacemos es señalar nuevamente que el responsable de pagar las pensiones en Veracruz es el gobierno del Estado. Desde luego. Y los patrones podrán aportar mediante convenios especiales, pero lo más importante a lo que se niega el gobierno del Estado es el punto en el que señalamos que el gobierno del Estado será garante y responsable solidario del cumplimiento de lo anterior. O sea, pase lo que pase, el Estado debe garantizar el pago de las pensiones. De cubrirlas finalmente como su responsabilidad, ¿no? Y como ese artículo, 35 artículos más, que reitero, los líderes sindicales no le han dicho a sus trabajadores que los traicionaron con esta ley. ¿Sabe qué pasa? Que lamentablemente estos temas no se difunden, no se conocen, la población no tenemos acceso a mucho de esto, porque también a veces no nos involucramos en estos temas y leemos un poquito más de lo que incluyen nuestras leyes. Finalmente, cuando nos enteramos de esto, es cuando empieza la reacción de la población. Algo que me llamó mucho la atención fue precisamente la reacción que se ha tenido en apoyo y solidaridad con la Universidad Veracruzana. Ustedes estuvieron presentes en esta mega marcha, esta magnífica organización de la sociedad para reclamar un derecho fundamental, que es el respeto, el pago, los adeudos. Y hoy también, bueno, es un llamado de atención para la autoridad que, aunque no ha dado respuesta a esto, finalmente es un llamado porque la sociedad se está organizando. ¿Participan ustedes también ahí? Sí, cómo no. Nosotros participamos como COPIPEB y nosotros estamos, por supuesto, con la universidad. En la COPIPEB hay compañeros de enseñanza media, enseñanza básica, de todos los niveles, del sector salud, etcétera. Pero habemos muchos universitarios también y la universidad nos interesa porque es un ataque a la educación pública, a la educación superior pública, lo vemos así. Y a la educación en general en nuestro país. Entonces, como jubilados, hemos estado pendientes de todo lo que ha sucedido y de ese decreto que mandó el gobernador para modificar el artículo 98 y hacer que ya sean los patrones los que le paguen a sus jubilados. Cada patrón le paga a sus jubilados cuando es anticonstitucional eso, ¿sí? Y luego, los jubilados, finalmente, cuando éramos trabajadores, no cotizamos a la universidad. Yo no coticé a la Universidad Veracruzana, yo coticé al IPE, que es un organismo dependiente del Estado mexicano, del Estado, ¿sí? Entonces, no tiene por qué pagarme la universidad, mi pensión. Eso es verdaderamente absurdo. Es absurdo, es inconstitucional, va en contra de todos los derechos humanos de todos los jubilados y nos preguntamos quiénes serán los asesores del gobernador, porque verdaderamente da pena luego leer los decretos. Aquí se ha gobernado por decreto, como si fuera una monarquía, ¿no? Y da pena leer los decretos y ver cómo está el Estado. Y cómo se los regresan desde el Tribunal Superior de la Federación, ¿no? ¿sí? Finalmente, a la hora de revisarlos, ver que están realmente muy mal redactados, muy mal que van contra las leyes principales. Ninguna ley secundaria puede ir contra la Constitución. Bien. Ninguna. Así la haya hecho el gobernador más carismático del mundo. No puede ir contra la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Desde luego. Pero yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Ha sido un tema que se nos ha ido rapidísimo. Quedan muchos temas todavía sobre la mesa para cual analizar y sobre todo que la gente se entere de lo que está ocurriendo en nuestro estado, de los derechos que tienen y de la forma como también hay personas que se están organizando para defender precisamente los intereses de este sector tan vulnerable. Desde luego, yo les agradezco mucho y sobre todo a usted que se ha desvelado esta noche con nosotros, pero insisto, es un tema muy, muy importante al cual a todos nos involucra. Yo quiero invitar a nuestros invitados, nuestros amigos, para que regresen en otra ocasión también y podamos continuar con este análisis de lo que es la ley de pensiones, los alcances que tiene y desde luego también las acciones que hay que tomar
para que todos quienes vamos hacia esa edad en la que tenemos que ser pensionistas, bueno, pues también sepamos cómo defendernos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan. Mucho gusto. Gracias y Regresamos. desde luego gracias a usted por haberse desvelado con nosotros. Yo lo espero mañana, como siempre, en Mega Noticias Jalapa. Que descanse. La Biblioteca de Alejandría se fundó en el siglo III a.C. Se estima que ahí se encontraban entre 400,000 y 700,000 rollos de papiro. Actualmente una biblioteca es una institución que adquiere, conserva y expone libros y documentos ordenados para la lectura. Algunas bibliotecas importantes son la Biblioteca de Arzubanipal, data del siglo VIII a.C. Estaba situada en la ciudad asiria de Nínive y se cree que contenía alrededor de 22,000 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. La Librería del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica contiene 158 millones de objetos como libros, fotografías y partituras musicales. En México, la Biblioteca Vasconcelos, inaugurada en 2006, tiene un acervo bibliográfico de 580,000 libros clasificados. ¿Y tú, asistes a la biblioteca?